El beso llegó como un rayo en la tormenta que no esperaba, sus labios contra los míos en la cocina empañada por el vapor de la paella, mientras el aroma del azafrán se mezclaba con el salitre de mi propia confusión. Andrea, no puedo seguir fingiendo, murmuró Marta, su voz un susurro ronco que me atravesó como el viento del Sacromonte, y en ese instante, el mundo que había construido con tanto cuidado, mi esposa, mis hijos, esta casa en las colinas de Granada, se resquebrajó como la yesería antigua de la Alhambra. Mi mano tembló al apartarla, no por rechazo, sino por el terror de reconocer que lo que sentía no era un error, sino el principio del fin. Me llamo Andrea, tengo 35 años, y vivo en una casa de paredes blancas y azulejos morunos en el barrio del Albaicín, donde las calles empedradas serpentean como venas de un corazón herido. Granada es mi refugio y mi cárcel, sus miradores susurran secretos al viento, pero también recuerdan que aquí, en esta tierra de flamenco y pasión contenida, las verdades del alma se ocultan tras sonrisas educadas y crucifijos colgados en las puertas. Soy arquitecta especializada en restaurar las casas nazaríes que salpican la ciudad, y mi vida parece un plano perfecto. Elena, mi esposa desde hace 8 años, una profesora de literatura en la universidad que recita versos de Lorca como si fueran oraciones, y nuestros 2 hijos, Lucía de 6 años, con sus rizos rebeldes y su risa que ilumina las mañanas, y Pablo, de 4, que persigue palomas en la Plaza Nueva con la inocencia de quien aún no sabe que el amor puede ser un laberinto. Pero yo lo sé. Desde niña, en las clases de catecismo en la catedral, sentía un vacío que no explicaban los salmos. En la adolescencia, robaba miradas a las chicas del instituto, sus siluetas contra el sol de Sierra Nevada, y me convencía de que era una fase, un capricho del calor andaluz. Me casé con Elena porque era lo correcto. Ella, con su cabello rubio recogido en un moño impecable y sus ojos verdes que prometían estabilidad, era el antídoto a mis dudas. La amaba, o eso creía, en la forma en que se ama a un refugio seguro. Pero el deseo. El deseo era un río subterráneo, como los que corren bajo las acequias de la Vega, invisible pero erosionando la tierra. Marta entró en nuestras vidas hace un año, cuando Elena decidió que merecíamos un toque de lujo doméstico. Contratemos a una cocinera, a Andrea. Tú estás siempre con tus planos, yo con mis alumnos. Los niños necesitan comidas de verdad, no sándwiches de jamón. Marta era de un pueblo cerca de Málaga, 28 años, con el acento cantarín del sur y una sonrisa que parecía sacada de un cuadro de Sorolla, luminosa, despreocupada, heterosexual hasta la médula. O eso proclamaba ella misma en sus anécdotas sobre exnovios toreros y veranos en la Costa del Sol. La encontramos a través de una agencia en el centro y desde el primer día, su presencia llenó la casa como el olor del gazpacho fresco en julio. Cocinaba con una gracia felina, moviéndose por la cocina como si fuera un escenario, picando cebollas con cuchillo afilado, removiendo el arroz con una pasión que me hacía apartar la vista. Prueba esto, señora, me decía ofreciéndome una cucharada de salsa con un guiño juguetón. Yo asentía fingiendo indiferencia, pero mi pulso se aceleraba. Era heterosexual, me repetía. Solo amabilidad profesional. Pero en las tardes de siesta, cuando Elena llevaba a los niños al Parque de las Ciencias, Marta y yo charlábamos. Hablábamos de Granada, de cómo la Alhambra cambia de color con la luz, de los fantasmas que, según la leyenda, aún pasean por sus patios. Ella reía, contándome historias de su infancia en las playas de Nerja, de cómo su madre le enseñó a hacer torrijas con miel de la Alpujarra. Yo escuchaba, hipnotizada por el movimiento de sus manos, fuertes y callosas de tanto amasar pan. Una tarde de septiembre, el calor aún pegajoso como una promesa rota, Elena anunció que se iba a Madrid por 2 días, un congreso sobre poesía de la generación del 27. Cuida de todo, amor. Y no dejes que Marta te mime demasiado, bromeó, besándome en la mejilla con esa ternura distraída que ahora me dolía como una espina. Los niños se fueron con ella, querían ver el retiro y comer churros en la Plaza Mayor. La casa quedó en silencio, solo el tic-tac del reloj de cuco en el salón y el rumor lejano de las campanas de la Basílica de San Juan de Dios. Esa noche Marta preparó una cena para 2, salmorejo con jamón ibérico, seguido de un plato de gambas al pil pil que chisporroteaban en el aceite como fuegos artificiales. Cenamos en el patio, bajo las guirnaldas de jazmín que trepaban por las paredes encaladas. El vino era un tinto de la Ribera del Duero, denso y embriagador, y las palabras fluían como el Darro en invierno, de sueños postergados, de la presión de las familias sureñas que esperan bodas y nietos, de cómo Granada, con su belleza asfixiante, te hace sentir viva y atrapada al mismo tiempo.
¿Alguna vez has sentido que vives una vida que no es tuya? Me preguntó de repente, sus ojos castaños fijos en los míos, reflejando las luces de las farolas que se colaban por el enrejado. Tragué saliva, el vino quemándome la garganta. Todos los días, respondí, y fue la primera verdad que le dije. Ella extendió la mano sobre la mesa, rozando la mía, un toque accidental que no lo fue. Yo también, Andrea. Mi familia espera que me case con un buen chico, que tenga hijos, que siga la tradición. Pero hay algo más. Algo que no encaja. El aire se espesó cargado de jazmín y de lo no dicho. Me levanté para recoger los platos, un pretexto para huir, pero ella me siguió a la cocina. El vapor de la paella aún flotaba y entonces ocurrió, se acercó por detrás, su aliento cálido en mi cuello, y me giró suavemente hacia ella. No finjas conmigo, susurró, y sus labios encontraron los míos. Fue suave al principio, un roce tentativo, pero luego se profundizó, un beso que sabía a sal y a azafrán, a todos los anhelos que había enterrado bajo capas de negación. Me aparté jadeando, el corazón martilleándome como el tambor de una saeta en Semana Santa. ¿Qué haces, Marta? Tú eres heterosexual. Esto no. Ella rió, una risa amarga que no le conocía. Heterosexual. Qué palabra tan cómoda para esconderse, ¿no? Mis novios eran excusas, Andrea. Lo que siento por ti no es un juego. Es real. Y duele. Esa noche no dormí. Me encerré en mi habitación, con la ventana abierta al albaicín dormido, escuchando el eco de las guitarras flamencas desde algún tablao lejano. ¿Qué era aquello? ¿Un desliz del vino, o el comienzo de una traición que me destruiría? Al día siguiente Elena regresó con los niños cargados de regalos, un libro de cuentos para Lucía, un barquito de madera para Pablo. Besé a mi esposa con labios que aún recordaban el sabor de Marta, y la culpa se instaló en mi pecho como una losa de piedra caliza. Los días siguientes fueron un baile precario. Marta cocinaba en silencio, sus ojos evitando los míos, pero en los momentos robados, cuando Elena atendía una llamada o los niños jugaban en el jardín, nuestras miradas se cruzaban, cargadas de promesas mudas. Una tarde, mientras pelaba patatas para el cocido, me susurró, no puedo parar de pensarte. Es como si Granada entera conspirara para juntarnos, el viento que trae tu perfume hasta mí, las sombras de la Alhambra que nos vigilan. Le respondí con un roce de dedos, breve pero eléctrico, y supe que estaba perdida. Pero las grietas se ensancharon. Elena notó mi distracción, estás rara, Andrea. ¿Es el trabajo? ¿O es esa cocinera? La oí reír contigo el otro día como si fueran íntimas. Su voz era un hilo de seda rasgada, y yo mentí, diciendo que era solo charla inocente. Por dentro me desgarraba. Amaba a Elena, o al menos la versión de mí que había construido con ella, las noches de tapas en el centro, las escapadas a la costa tropical con los niños chapoteando en las olas. Pero Marta despertaba algo salvaje, un fuego gitano que Granada aviva en las almas dormidas. Una semana después el conflicto estalló en una forma que no anticipé. Marta me entregó una nota con el desayuno, encuéntrame en el mirador de San Nicolás al atardecer. Necesito decirte algo. El corazón me latió con fuerza mientras fingía normalidad ante la familia. Elena salió temprano a la universidad, los niños a la escuela, y yo, con el pretexto de un recado, subí las cuestas del Albaicín hasta el mirador, donde la Alhambra se erige como un sueño rojizo contra el cielo. Ella estaba allí apoyada en la barandilla, con el viento revolviéndole el cabello corto. Andrea, tengo miedo, dijo sin preámbulos. Lo que siento por ti es más que deseo. Es amor. Pero sé que estás casada, que tienes una vida. ¿Y yo? Yo no soy libre tampoco. Habló entonces de su propia carga, un compromiso roto con un primo lejano, presión familiar para asentar cabeza, y un secreto que guardaba desde la juventud, su atracción por las mujeres, reprimida por el peso de las expectativas en su pueblo malagueño. Pensé que era un pecado, como dicen las beatas en la iglesia. Pero contigo es como si el Sacromonte me hubiera susurrado la verdad. La besé allí bajo la mirada impasible de la fortaleza nazarí, un beso que sellaba nuestra complicidad y nuestra condena. Regresamos por separado, pero el secreto nos unía como las raíces de un olivo centenario.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros clandestinos, un café robado en la plaza Beiber Rambla, donde sus dedos se entrelazaban bajo la mesa, una noche en que la convencí de quedarse hasta tarde fingiendo que necesitaba ayuda con la cena, y terminamos susurrando en el jardín, con las estrellas de la Vía Láctea como testigos mudos. Sin embargo, el idilio era frágil como el cristal de una copa de manzanilla. Elena empezó a sospechar más, encontró un mechón de cabello castaño en la lavadora, de Marta, claro, y me interrogó con ojos que ya no eran verdes, sino grises como el genil en tormenta. Dime la verdad, Andrea. ¿Hay alguien más? Negué, pero mi voz tembló y esa noche, por primera vez, dormimos espalda con espalda, el silencio entre nosotras más pesado que las campanas de la catedral a medianoche. Marta, por su parte, se volvía cada día más audaz, más demandante. Déjala, Andrea. Vive de verdad. Por nosotras. Sus palabras eran un veneno dulce evocando imágenes de una vida libre, paseos por los cármenes del Albaicín, cenas en cuevas de Sacromonte con duende flamenco, viajes a las playas de la Axarquía donde el mar besa la sierra. Pero yo no podía. Los niños. Lucía me dibujaba familias felices con crayones, Pablo me pedía cuentos antes de dormir. ¿Cómo destruir eso por un amor que en el fondo sabía prohibido? El primer gran conflicto surgió en noviembre, cuando las hojas de los plátanos en la Paseo de los Tristes se tiñeron de oro. Elena organizó una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Lucía, paella, tarta de almendras, globos flotando como sueños infantiles. Marta cocinó todo, su presencia un recordatorio constante. Durante la comida, mientras Pablo derramaba salsa en el mantel bordado, nuestras miradas se cruzaron una vez más, y Elena lo vio. ¡Qué mirada tan intensa!, comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Más tarde en la cocina, mientras lavábamos platos, Elena me acorraló. ¿Es ella, verdad? Tu cocinera. La heterosexual que te mira como si fueras el único vino en la bodega. Grité que era absurdo, que amaba nuestra vida, pero las lágrimas traicionaron mis palabras. Elena se derrumbó, sollozando contra el fregadero de cerámica pintada. 9 años, Andrea. 9 años construyendo esto. ¿Y ahora qué? ¿Me dejas por la sirvienta? La palabra sirvienta me hirvió la sangre. Marta era más que eso, era el latido que me faltaba, pero mordí mi lengua. Esa noche Marta me envió un mensaje, sé que pasó algo. Dime que no es el fin. Le respondí, no lo es. Pero duele demasiado. La comprensión llegó como una saeta en el pecho. Marta no era solo una amante, era el espejo de mis propios secretos. Ella, que se declaraba heterosexual para complacer a su madre viuda y a las tías chismosas de su pueblo, cargaba con la misma máscara que yo. Hablamos por teléfono esa medianoche con voces ahogadas para no despertar a la familia. En Málaga ser diferente es como ser un fantasma en tu propia casa, confesó. Me criaron con vírgenes y cruces, pero mi corazón late por mujeres como tú, fuertes con ojos que guardan tormentas. Yo le conté de mi juventud, de las noches en vela preguntándome si Dios me había maldecido, de cómo el matrimonio con Elena fue mi salvación y mi prisión. Pero los secretos tienen alas cortas en Granada, donde las paredes oyen y los vecinos cotillean como cuervos en los minaretes. Una amiga de Elena, profesora en el mismo departamento, la llamó al día siguiente. He oído rumores en el mercado. Sobre tu cocinera y, bueno, ya sabes. Elena no dijo nada, pero sus ojos se volvieron fríos como el mármol de la Capilla Real. Me confrontó esa tarde con los niños en la guardería. Si la despides, lo olvido. Si no, pido el divorcio. Piensa en Lucía y Pablo. ¿Quieres que crezcan en un escándalo? En esta ciudad donde todos se conocen. Despedir a Marta fue como arrancarme un órgano. Lo hice por teléfono con la voz quebrada. No es por ti, es por todo. Ella no lloró, en cambio su voz fue un filo de navaja. Cobarde. Te mereces tu jaula dorada. Colgó y el silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el aullido del viento en las chimeneas moriscas. Las semanas fueron un purgatorio. Elena y yo intentamos recomponer los pedazos, terapia de pareja en un consultorio discreto cerca de la Facultad de Filosofía, donde una psicóloga con acento catalán nos instaba a comunicar. Pero el abismo estaba allí, y yo lo sentía crecer. Soñaba con Marta, su risa en la cocina, el roce de su mano en el mirador,
el sabor de su beso bajo la alhambra. Una noche, impulsada por la desesperación, la busqué en las redes, fotos de ella en Málaga, sonriendo con primos en la playa, pero sus ojos vacíos me decían que el dolor era mutuo. El destino, caprichoso como un duende flamenco, nos reunió de nuevo en diciembre. La Navidad en Granada es un tapiz de luces y belenes, de villancicos que resuenan en las calles nevadas de la sierra. Elena y yo habíamos pactado una tregua, cenas familiares, visitas a la feria de Navidad en el Paseo del Salón. Pero en la Plaza Nueva, entre puestos de turrón y figuritas de nacimientos, la vi. Marta, vendiendo artesanías de su pueblo, jarrones pintados a mano, pañuelos de encaje, para ayudar a su familia. Nuestras miradas chocaron como truenos. «¿Qué haces aquí?», balbuceé, mientras Elena compraba mantecados a unos metros. «Sobrevivo», respondió ella, su voz un eco de amargura. «¿Y tú, sigues fingiendo?». La discusión fue un torbellino, acusaciones susurradas entre el bullicio de la feria, lágrimas que se confundían con la niebla del aliento en el frío. «Te dejé ir por ellos», le dije. «Por Lucía, por Pablo. Por Elena, que no merece esto». Ella se acercó, su aliento cálido, «y yo te dejé ir porque te amo lo suficiente para verte feliz, aunque no sea conmigo». «Pero duele, Andrea. Duele como si me hubieran arrancado el alma». Elena nos vio entonces, el gesto petrificado como una estatua en la catedral. «Vámonos», dijo tomando mi brazo con fuerza. En casa la tormenta estalló, gritos que despertaron a los niños, platos que volaron contra las paredes azulejadas. «Eres una traidora. Una mentirosa», vociferó Elena, su rostro surcado de lágrimas. «He dado todo por esta familia, ¿y tú?». «Con ella». Los niños lloraron en sus habitaciones y yo, destrozada, confesé todo, el beso, las miradas, el amor que había florecido en secreto como un rosal silvestre en las grietas de mi vida. Elena se marchó esa noche a casa de su hermana en el centro, dejando un vacío que olía a ausencia. Llamé a Marta al amanecer sollozando, «Ven. Por favor». Llegó con el sol naciente sobre la alhambra, su delantal guardado en una bolsa, como si supiera que no regresaría como cocinera. Nos abrazamos en el patio, bajo el jazmín marchito por el invierno, y por primera vez no hubo palabras. Solo el silencio de dos almas que se reconocen. Pero el drama no había terminado. Elena regresó al día siguiente no con furia, sino con una calma escalofriante. «He hablado con un abogado», dijo sentándose en la mesa de la cocina donde todo había empezado. «Quiero el divorcio. Pero por los niños, hagámoslo limpio». «¿Y tú?». Miró a Marta, que había insistido en quedarse. «Aléjate de mi familia». Marta, con dignidad gitana, respondió: «No soy un trofeo, señora. Soy el amor que Andrea merece». Elena palideció y en ese momento vi el conflicto en sus ojos, no solo dolor, sino una comprensión tardía de su propio rol en nuestra desconexión. La batalla legal fue un calvario de papeles y audiencias en el juzgado de la Plaza de la Caleta, donde el juez, un hombre de bigote canoso y acento granadino, mediaba con paciencia de santo. Elena exigía custodia compartida, y yo luchaba por cada minuto con los niños, sabiendo que mi verdad les costaría inocencia. Marta se convirtió en mi ancla, me acompañaba a las reuniones, me cocinaba platos reconfortantes, un potaje de garbanzos que evocaba su infancia, y en las noches de insomnio, me sostenía mientras lloraba por el hogar roto. El punto de quiebre llegó en febrero, bajo una lluvia torrencial que convertía las calles de Granada en ríos de barro. Lucía, en una visita, me preguntó: «Mamá, ¿por qué no vives con nosotras?». «¿Es porque quieres a la tía Marta más que a papá?». «Quiero decir, a mamá Elena». Sus palabras inocentes y afiladas me destrozaron. Esa noche confronté a Marta: «Esto nos está destruyendo a todos. Tal vez debamos parar». Ella se enfureció, un flamenco de pasión y rabia. «No. Has luchado tanto por esconderte y ahora que la verdad sale, ¿te rindes? Piensa en nosotras, en lo que podríamos ser, libres, juntas, caminando por el Sacromonte sin miedo». Huyendo de la discusión, salí a la tormenta empapada hasta los huesos y subí al mirador de San Nicolás. La Alhambra, envuelta en niebla, parecía un fantasma acusador. Allí, bajo la lluvia que lavaba pecados, recordé el beso inicial, la nota en el desayuno, las promesas rotas. ¿Era amor o solo escape? El teléfono vibró, un mensaje de Elena.
Ven a casa. Hablemos. Por los niños. La reunión fue en nuestra antigua casa, ahora un limbo de cajas a medio empacar. Elena, con ojeras que delataban noches en vela, me miró con algo nuevo, compasión. Te vi sufrir todos estos años, Andrea. Pensé que era el estrés del trabajo, pero ahora lo entiendo. No te odio. Solo. Duele que no confiaras en mí. Lloramos juntas no como enemigas, sino como mujeres heridas por el peso de las expectativas. Los niños te necesitan, dijo. Y yo. Encontraré mi camino. Tal vez en Madrid, empezando de nuevo. Marta esperó fuera, en el coche, con el motor ronroneando como un gato ansioso. Cuando le conté, su rostro se iluminó, pero con sombra. Elena es fuerte. Como tú. Pero prométeme que no volverás a esconderte. La abracé y en ese abrazo vi nuestro futuro, incierto pero nuestro. El divorcio se firmó en marzo con la primavera brotando en los patios del Generalife. Compartimos custodia, y Elena se mudó a un piso en el Realejo, cerca de la universidad, prometiendo que seríamos familiares de otra forma. Los niños, resilientes como los olivos de la Alpujarra, empezaron a preguntar menos, a reír más. Lucía incluso dibujó un cuadro, 2 mamás y una tía especial cogidas de la mano bajo la Alhambra. Marta y yo nos mudamos a un Carmen pequeño en las afueras, con vistas a la vega y un jardín donde plantar romero y lavanda. Ella dejó la cocina profesional por un sueño postergado, abrir un pequeño restaurante de fusión andalusí, donde el azafrán se mezcle con especias de Oriente Medio que evoquen sus raíces sefardíes imaginadas. Yo seguí restaurando ruinas, pero ahora con un corazón más ligero, trazando planos no solo de piedra, sino de vidas reconstruidas. No todo es perfecto. Hay noches en que el fantasma de la culpa susurra en la oscuridad, recordándome el dolor causado. Elena y yo nos cruzamos en la Plaza de Toros durante la Feria de Mayo, y compartimos un café civilizado, hablando de los niños y del tiempo. Sé feliz, me dijo y lo dijo en serio. Marta a veces lucha con sus propios demonios, llamadas de su madre exigiendo un yerno decente, pero yo la sostengo como ella a mí, recordándonos que el amor verdadero no es un secreto, sino una bandera izada al viento del Sacromonte. Granada, con su belleza traicionera, nos vio nacer de nuevo. En el mirador donde todo empezó, ahora paseamos de la mano, sin miedo a las miradas. La Alhambra nos observa no como juez, sino como testigo de que incluso en las grietas de la piedra, el amor encuentra su camino. Y en esas tardes de atardecer, cuando el sol tiñe el cielo de fuego, sé que elegí bien, no la jaula dorada, sino el vuelo libre, aunque duela el recuerdo de las alas cortadas. La reconciliación con mi pasado no fue lineal, fue un flamenco torpe con pasos adelante y traspiés que me dejaban sin aliento. En abril, cuando los cerezos del Parque de las Ciencias florecían en nubes rosadas, recibí una carta de Marta. No era una nota casual, sino una confesión en tinta azul, escrita con la caligrafía angulosa que tanto amaba. Andrea, hay algo que no te he dicho. Algo que podría rompernos. Mi estómago se contrajo como bajo el peso de una mirada inquisitorial. Otro secreto. Un ex que reclamaba su parte, o peor, un embarazo oculto de su vida anterior. La encontré en su improvisado taller en el Carmen, rodeada de tarros de arcilla y pinceles, moldeando una vasija que parecía un corazón partido. Siéntate, dijo limpiándose las manos en un trapo manchado de ocre. Habló entonces de su juventud, no como antes sino con crudeza. A los 18, en un verano sofocante de Málaga, había tenido una aventura con una turista francesa, una relación fugaz que terminó en lágrimas y vergüenza. Mi familia lo descubrió. Mi padre, Dios lo tenga en su gloria, me llamó abominación, y me mandó a un retiro religioso en Ronda. Allí, entre monjas y rosarios, juré cambiar. Por eso me declaré heterosexual, era la armadura contra el mundo. Sus palabras me golpearon como la lluvia de una gota fría en la Rambla. ¿Y por qué ahora?, pregunté, la voz ronca. Porque te amo lo suficiente para no mentirte más. Si esto te asusta, vete. Pero si te quedas, prométeme honestidad total. La abracé oliendo a tierra húmeda y a pintura, y en ese momento, nuestro amor se profundizó, no en la pasión inicial, sino en la vulnerabilidad compartida. Esa noche cocinamos juntas, yo, torpe con los cuchillos, ella, maestra del fuego, un plato de migas con chorizo que comimos en el suelo,
riendo de nuestras imperfecciones. Pero el mundo exterior no era tan indulgente. En mayo, durante la Feria de las Flores, un cotilleo del Albaicín llegó a oídos equivocados. Una vecina, doña Carmen, la beatífica dueña de la panadería en la Cuesta de Gomérez, me paró en la calle. Andrea, hija, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que dejaste a tu marido? Perdón, ¿a tu mujer por esa malagueña? ¡Qué escándalo para los niños! Su voz era un susurro conspirador, pero sus ojos brillaban con el deleite del chisme. Regresé a casa temblando y le conté a Marta. Ella, pragmática como una olivarera, respondió, déjalas hablar. En Granada, los secretos duran lo que un sorbete al sol. Pero nosotras vivamos alto. Elena, por su parte, navegaba su propia tormenta. Me llamó una tarde de junio con el zumbido de los grillos de fondo. Pablo pregunta por ti todo el tiempo. ¿Y Lucía? Dibujó a 3 mamás en su cuaderno de la escuela. La maestra lo vio y, bueno, hubo una reunión. Mi corazón se hundió. Fui a su piso esa noche, un apartamento luminoso con libros apilados como fortalezas. Elena me abrió la puerta con una copa de vino en la mano, vestida con un caftán vaporoso que la hacía parecer una poetisa errante. No te culpo, Andrea. Pero esto afecta a todos. ¿Estás segura de que vale la pena? Hablamos hasta el alba, no como exesposas, sino como aliadas en la frágil paternidad. Le conté de la carta de Marta, de cómo el pasado nos unía en lugar de separarnos. Elena sonrió, triste pero genuina. Yo también tengo secretos. Durante nuestro matrimonio fantaseaba con un colega, un profesor de historia con barba de profeta. Nunca actué, pero me hace entenderte. Ese intercambio fue catártico, como confesar pecados en la sacristía mayor. Al partir, me abrazó, sé feliz. Y cuida de nuestros hijos como si fueran el último verso de un poema. El verano trajo un respiro, pero también una prueba de fuego. Marta y yo planeamos unas vacaciones en la Alpujarra, esas aldeas blancas encaramadas en las laderas de la sierra como cabras monteses. Alquilamos una cortijo cerca de Órgiva, con vistas al Mulhacén nevado y un huerto de higueras. Allí, lejos de las lenguas de Granada, fuimos libres, caminatas por senderos empedrados, baños en pozas cristalinas del río, noches de estrellas donde nos contábamos sueños infantiles. Quiero adoptar algún día, murmuró Marta una noche, su cabeza en mi regazo. Un niño huérfano de la costa, para darle el amor que nos faltó. Lágrimas brotaron, era el futuro que osaba imaginar. Pero el idilio se quebró con una llamada, Elena, histérica. Lucía se escapó. Dijo que quería vivir con la otra mamá. La encontramos en el parque llorando. Volamos de regreso, el corazón en un puño. En el hospital había tropezado en su huida, nada grave, solo rasguños. Abracé a mi hija mientras Elena y Marta esperaban afuera, un trío improbable unido por el amor maternal. Lucía, con vendajes en la rodilla, susurró, no quiero que estés sola, mamá. Quiero que seas feliz con quien sea. Sus palabras a los 6 años fueron un bálsamo y un recordatorio, los niños ven la verdad antes que los adultos. Ese incidente forzó una cumbre familiar en un café neutral, la churrería de la plaza de Mariana Pineda. Elena, Marta y yo, sentadas alrededor de una mesa con chocolate humeante, trazamos un pacto, visitas regulares, comunicación abierta, y terapia para los niños con una psicóloga especializada en familias no tradicionales. Somos un mosaico roto, dijo Elena, pero los mosaicos nazaríes son los más bellos. Marta asintió, su mano bajo la mesa encontrando la mía, y las grietas dejan pasar la luz. El otoño trajo estabilidad, pero también un conflicto inesperado que puso a prueba nuestra resiliencia. Marta recibió una oferta, un puesto en un restaurante de lujo en Sevilla, con sueldo triple y la promesa de fama. Es mi sueño, Andrea. Pero te dejaría aquí, con la familia a medio reconstruir. El dilema me desgarró, egoístamente quería retenerla, generosamente impulsarla. Discutimos en el Carmen con el viento del otoño azotando las persianas. No seré la cadena que te ate. Ella lloró acusándome de sacrificio noble pero cobarde, siempre huyendo del riesgo. ¿Es que el amor para ti es solo sufrimiento? La tensión culminó en una noche de tormenta, cuando el relámpago iluminó la Alhambra como un juicio divino.
Marta hizo las maletas, pero en la puerta se giró. Si me voy, es porque no luchas por nosotras. La detuve, tirando de su brazo. Me aterra perderte. Pero te amo lo suficiente para dejarte volar, y luego alcanzarte. Nos besamos bajo la lluvia, un beso de reconciliación salado por lágrimas y gotas, y al amanecer, rechazó la oferta. Sevilla puede esperar. Nuestro amor no. Elena, enterada por Lucía, las niñas son mensajeras implacables, nos invitó a una cena de reconciliación en su piso. Pablo, ahora 5, correteaba con un dibujo, 4 figuras cogidas de la mano, etiquetadas mamá Andrea, mamá Elena, tía Marta, yo. Comimos fabada asturiana, un guiño a las raíces del norte de Elena, y hablamos de todo, de perdón, de segundas oportunidades, de cómo Granada, con su historia de moros y cristianos, enseña que las divisiones se curan con tiempo y vino. Pero el verdadero alto trao llegó en diciembre, un año exacto después del beso en la cocina. La familia extendida, tíos de Elena, primos míos, organizó una cena navideña en un salón del Hotel Washington Irving, con vistas al parador de la Alhambra. Invitaron a Marta como amiga de la casa, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Mi tía Remedios, devota de la Virgen de las Angustias, la miró con desdén. ¿Y esta quién es? ¿La nueva niñera? Elena sorprendentemente intervino. Es la pareja de Andrea. Y si no lo aceptáis, la puerta está abierta. El silencio fue sepulcral, roto solo por el tintineo de copas. Mi primo Javier, siempre el bromista, levantó su vaso por el amor, en todas sus formas. Como en las coplas de Granada. No todos aplaudieron, tía Remedios se fue murmurando plegarias, pero fue un quiebre. Marta, con gracia malagueña, sirvió el turrón. En mi familia, el amor se mide en dulces. Tomad, y que endulce las amarguras. Esa noche en el mirador de San Nicolás, con nieve ligera cayendo como confeti, le propuse a Marta, construyamos algo nuestro. Un futuro sin sombras. Ella rió, lágrimas en los ojos. Ya lo estamos haciendo, tonta. Paso a paso, como el agua que talla la sierra. Hoy, en esta Granada de luces y sombras, vivo sin máscaras. Elena encontró a alguien, un librero con acento sevillano que la hace recitar García Lorca con pasión renovada. Los niños florecen, Lucía baila flamenco en clases, Pablo colecciona fósiles del río Darro. Y Marta y yo en nuestro Carmen plantamos un rosal en el patio, símbolo de que del dolor brota belleza. El amor, como la Alhambra, no es perfecto, tiene grietas, secretos susurrados, tormentas que rugen. Pero en esas grietas encontramos luz. Y en Granada, donde el pasado y el presente se entrelazan como vid y piedra, aprendí que la verdadera valentía no es esconderse, sino amar a plena voz, aunque el mundo grite en contra. El año nuevo trajo una calma engañosa, como el sol de invierno que calienta sin disipar el frío. En enero, con las calles de Granada aún engalanadas con guirnaldas marchitas de Navidad, recibí una visita inesperada, la madre de Marta, doña Isabel. Una mujer de 50 y tantos con el porte erguido de quien ha labrado viñedos bajo el sol implacable de Málaga. Llegó sin aviso con una cesta de dátiles y higos secos, y una expresión que mezclaba curiosidad y juicio. Hija, tu Marta me habla tanto de ti en las llamadas. Tenía que verte. Nos sentamos en la cocina, irónico, el lugar donde todo empezó, con té de hierbas humeando entre nosotras. Doña Isabel, con su mantilla negra sobre los hombros pese al calor de la chimenea, me escudriñó como si fuera un plano arquitectónico defectuoso. Mi niña siempre fue rebelde. Desde pequeña, soñando con ciudades grandes en lugar de casarse con el hijo del molinero. ¿Y ahora? Esto. Habló de esto con eufemismo, pero sus ojos decían, pecado, escándalo, vergüenza familiar. Le conté nuestra historia, no con detalles íntimos, sino con la verdad desnuda, como Marta me salvó de mí misma, como el amor nuestro era un puente sobre abismos. Al final doña Isabel suspiró tomando mi mano callosa de arquitecta. No soy de las que queman en la hoguera, como en los viejos tiempos de la Inquisición. Solo quiero que mi hija sea feliz. Si tú se lo das, bendícete. Lágrimas brotaron, y en ese abrazo torpe sentimos el peso de generaciones, madres que ocultan dolores para que las hijas vuelen libres. Ese encuentro fortaleció nuestro lazo, pero también avivó miedos dormidos. Marta, marcada por rechazos pasados, empezó a dudar, ¿y si mi familia viene en masa? ¿O la tuya? ¿Soportaremos el peso?
La tranquilicé con paseos por el Carrera del Darro, donde el río murmura consuelos antiguos, y noches de lectura compartida, poemas de Federico García Lorca, que escribía de amores prohibidos con la pasión de un granadino herido. Elena, meanwhile, florecía en su nueva vida. Me invitó a un recital en la sala Isadora Duncan, donde recitó La casa de Bernarda Alba, y en el intermedio, me presentó a su compañero, Ramón, un hombre de manos manchadas de tinta y ojos que brillan contando anécdotas de libros raros. Es bueno para ella, me dijo él después, en una parte. Le devuelve la poesía que tú. Bueno, ya sabes. Asentí, aliviada de que el rencor se disipara como humo de un cigarro en la brisa. Los niños, epicentro de todo, nos mantenían anclados. En Pascua organizamos un viaje familiar a la costa tropical, Elena, Ramón, Marta, yo, Lucía y Pablo correteando por las playas de Salobreña. Fue un caos hermoso, castillos de arena que se derrumbaban, paellas quemadas en la barbacoa, risas que ahogaban las tensiones. Pablo, fascinado por Marta, le pidió que le enseñara a hacer magia con comida, un truco con aceitunas que desaparecían en la boca. Lucía, más perceptiva, me susurró, me gusta que seas feliz, mamá. Como en los cuentos donde la princesa elige su propio final. Pero la vida, como un guión de Almodóvar, reserva giros crueles. En junio, un escándalo estalló en el colegio de Lucía. Un padre conservador, dueño de una ferretería en el Zaidín, oyó rumores sobre la familia disfuncional y exigió una reunión del AMPA. No queremos que nuestras hijas aprendan desviaciones, vociferó con la Biblia en una mano y el puño en la otra. Elena y yo asistimos un frente unido, yo defendiendo mi derecho a amar, ella recordando que la educación es sobre inclusión, no prejuicios. Marta esperó fuera, pero su apoyo silencioso era mi fuerza. La reunión fue un circo, acusaciones volando como confeti en una boda gitana, lágrimas de madres aliadas y al final, una victoria pírrica. El director me dio, prometiendo talleres de diversidad. Salimos exhaustas pero enlazadas. Somos guerreras nazaríes, bromeó Elena, y por primera vez, reímos juntas sin amargura. El clímax, sin embargo, fue personal e inesperado. En julio, durante la fiesta del Corpus Christi, cuando las calles se cubren de alfombras de serrín coloreado, recibí una llamada de mi propia madre, desde su aldea en Jaén. Andrea, tu tía Remedios está enferma. Venid todos. Y trae a esa persona si insistes. Era una trampa disfrazada de reconciliación. Viajamos, Marta y yo en mi viejo Seat, con maletas llenas de esperanza y temor. La casa familiar, una finca de olivos con patio empedrado, olía a aceite virgen y a secretos rancios. La cena fue tensa, mi madre, viuda estoica con rosario al cuello, interrogando a Marta sobre su oficio de cocinera, como si fuera una sirvienta de baja cuna. Tía Remedios, postrada en una mecedora, murmuró plegarias contra los pecados modernos. Pero Marta, con la dignidad de una reina mora, sirvió un gazpacho que silenció bocas, fresco, picante, un bálsamo para almas agrias. El amor es como esta sopa, dijo. Se hace con lo que hay, pero con corazón, sabe a gloria. La confrontación estalló al anochecer en el patio bajo las estrellas. Mi madre me acorraló, has deshonrado el nombre. Tu padre se revolvería en la tumba. Lágrimas ardientes, madre, el deshonor es vivir mintiendo. Marta es mi verdad. Tía Remedios intervino, voz cascada, yo también amé en secreto, niña. A una prima, en los años de la posguerra. Nunca lo dije y me comió el alma. Su confesión fue un terremoto, abrazos rotos, llantos colectivos y al final, una bendición a medias. Id con Dios. O con quien sea que os guíe. Regresamos transformadas. Ese viaje soldó nuestras heridas familiares, como el yeso que une las grietas en una mezquita. Marta y yo, fortalecidas, abrimos un pequeño taller. Ella enseña cocina Andalusía, grupos LGBTQ en un centro comunitario del Sacromonte, yo diseño espacios inclusivos, casas con rampas para sillas de ruedas, patios abiertos para todos los amores. Elena se casó en otoño, una ceremonia civil en el Jardín de los Triunfos, con Ramón recitando votos que mezclaban Cervantes y Lorca. Invitó a toda la familia extendida, nosotros bailamos un pasodoble torpe, Pablo lanzó arroz, Lucía fue la florista con corona de azahares. Gracias por soltarme, me susurró Elena al partir. Y por amar sin egoísmo.
Hoy, 2 años después del beso que lo cambió todo, miro atrás sin arrepentimientos. Granada, mi musa traicionera, me enseñó que el amor no es un plano recto, sino un laberinto de pasiones, contradicciones que queman, malentendidos que ciegan, decisiones que sangran. Pero en el centro hay luz, la de Marta cocinando al amanecer, la de Lucía recitando sus primeros poemas, la de Elena enviando fotos de sus viajes, la de Pablo preguntando, ¿cuándo nos vamos a la playa todos juntos? Somos un tapiz andaluz, hilos rojos de pasión, blancos de pureza, dorados de renacimiento. Y en las noches de luna llena sobre la Alhambra, cuando el viento trae ecos de cantes hondos, sé que elegimos bien. No el camino fácil, sino el verdadero, el que duele pero libera.